Escuche a continuación Cátedra Radial, un espacio de libre cultura para todos los cubanos, presentado por Radio República. Cátedra Radial le ofrece entrevistas que van más allá de la censura, temas que ayudan a enriquecer el espíritu y el intelecto humano. Ya está en el aire Cátedra Radial, con su moderador y analista, Aramis Pérez. Radio República, por la importancia en el contenido y por el valor histórico de estas grabaciones, tiene el honor de presentarles una serie de programas con la participación del doctor José Ignacio Rasco, realizados entre septiembre y diciembre del 2006. El doctor Rasco, abogado, profesor, periodista y político cubano, fundador del Partido Demócrata Cristiano, luego de una fructífera y dedicada vida a la libertad de Cuba, falleció en Miami el 19 de octubre de 2013. Bienvenidos amigos a la primera edición de Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos. Les habla Aramis Pérez, un joven universitario que se interesa en los grandes temas de actualidad y también las preguntas que van a las raíces de la cuestión humana. En este programa vamos a conversar con personalidades intelectuales y académicas. Analizaremos temas filosóficos, políticos y sociales, entrando en diálogo con las grandes corrientes del pensamiento occidental y las figuras más destacadas en nuestra historia. Desde lo abstracto a lo cotidiano, juntos examinaremos, debatiremos y criticaremos las ideas y los eventos que se ramifican hasta nuestra propia realidad. Espero que aquí en Cátedra Radial encontrarán un aula magna acogedor e interesante. Hoy nos encontramos conversando con el doctor José Ignacio Rasco, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Instituto Jacques Maritain. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Encantado de estar contigo en este diálogo. Muy bien, yo estoy muy feliz de poder entrevistarlo a usted y vamos a comenzar con esta edición un ciclo de conversaciones con el doctor Rasco relacionadas con el tema de la ética y la política. Ahora, profesor, yo le confieso que a veces guardo un cierto escepticismo a un tema así de ética y política, porque cuando uno ve que en muchas partes del mundo y en muchos momentos de la historia imperan gobiernos criminales o opresores, uno se hace la pregunta, ¿qué utilidad tiene empezar este tipo de discusión sobre una intersección de ética y política? Bueno, yo creo que es importante repasar este problema porque sencillamente el ser humano tiene una tendencia al bien y otra tendencia al mal, evidentemente, en todos los órdenes, no solamente en el orden de la política, sino en el orden de las profesiones, en el orden de los negocios. O sea que el hombre no escapa de la ética. La ética, en definitiva, trata de ajustar la conducta a los patrones de la razón, a los patrones del sentido, de la justicia y demás virtudes, ¿no? De modo que, y la política, que en definitiva tiende que tener como propósito un bien, ya decía Aristóteles, el bien común justamente de toda la sociedad. La política pues tiene una importancia enorme, la conducta política, la ética política es fundamental porque puede ser la suerte o la desgracia de un pueblo. Lo hemos padecido con las tiranías, en el caso de Cuba es bien elocuente en estos momentos, como el abuso del poder genera un estado de desastre económico, político, social y en definitiva ético también, y por eso se estila tanto en esos regímenes la doble moral, es decir, hago una cosa para lucir bien, pero otra cosa por debajo de la mesa para resolver mis problemas, mis necesidades más perentorias y a veces las más sucias y las más bajas. De modo que esa es la importancia que tiene considerar siempre los problemas éticos, los problemas morales en la conducta humana, sea en el orden político como en el orden personal, de cualquier tipo. En cuanto se refiere a la cosa pública, a las redes públicas, a la república, pues claro que tiene una trascendencia enorme, puesto que la conducta del ser humano, en ese caso, debe ser para servicio y beneficio de los demás, del bien común, en otras palabras. Cuando uno se da cuenta que un ser humano es dotado de libertad y de dignidad, se da cuenta que eso que usted dijo, que uno no se puede escapar de la moral, es una verdad indiscutible, y esa misma moralidad se encuentra en el plano personal, en el plano público, y entonces este tipo de discusión es muy importante. En la época de la República que usted vivió, había no un refrán, pero casi un refrán que decía mucho la gente, y decía, la gente decente no se mete en la política. Completamente. Ese fue uno de los grandes errores que llevó al desastre.
en la República. Yo creo que al revés, la gente decente tiene que meterse en política, puesto que la política trata de los problemas fundamentales de una sociedad y de la persona humana. Entonces, si no hay dignidad en los gobernantes, si no hay responsabilidad, el mal uso de esa libertad, el libertinaje para la corrupción, es la causa muchas veces de todos los fenómenos sociales tan antipáticos, tan violentos, tan desagradables, que conducen al caos o a las tiranías, como en el caso cubano, evidentemente. Bueno, de estas consideraciones preliminares vamos a empezar a analizar los tipos básicos de gobierno que se encuentran. Ahora, me imagino que vamos a seguir como nuestro maestro Aristóteles y Correcto. excluir las comunidades basadas en relaciones de familia, como las tribus, y vamos a concentrarnos en una comunidad pública que se conforma de un cuerpo de ciudadanos en algún local específico, algo que trascende a la unidad familiar y a ese tipo de vínculo. Exactamente. Yo creo que es famosa la clásica división de las formas de gobierno de Aristóteles, es decir, la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía, básicamente el gobierno de un soberano, de un rey, de uno que manda. La aristocracia era un grupo de personas, los mejores o a veces los peores. Cuando son los peores le llamaban la oligarquía, un grupo pequeño, así como cuando el monarca degeneraba, la forma negativa era la tiranía. Y la democracia, que es el gobierno del pueblo propiamente, de la mayoría, de la inmensa mayoría, y la forma corrupta de esta democracia es la demagogia. La demagogia sí que es no respetar las leyes ni los intereses generales de la sociedad, y entonces una burla permanente de la masa, la masificación desordenada, muchas veces también se convierte en esclava de los tiranos, de los demagogos, etcétera, ¿no? De modo que lo importante no es tanto el número como la calidad de las personas que intervienen en el fenómeno político. Pues ha habido reyes muy buenos, San Luis Rey de Francia, por ejemplo, ha habido grupos humanos que en un momento determinado, en Cuba tuvimos una experiencia de un pequeño grupo, ¿verdad? La pentarquía en los años 30, con Gran San Martín y otros, y creo que en ese momento resultó un gobierno necesario, por lo menos, aunque en definitiva la gente quería la democracia plena, ¿no? Y así eso se fue, exactamente, y para culminar años después en una constitución, en un Estado de Derecho pleno. Y cuando la persona se apodera de las masas de una forma desordenada, que es no la democracia, sino la demagogia, la forma demagógica, lo vemos como los tiranos justamente mueven las masas. Ya decía Ortega, hace también eso, como cuando se deja de ser persona propiamente para convertirse en hombre masa que sigue las consignas populares sin mucho pensar, sin mucho reflexionar, sin capacidad de escoger, porque el alud de propaganda es tan intenso, tan fuerte, tan violento, que hay un momento que la masa ni piensa, sino que tiene que obedecer ciegamente y tristemente. Lo hemos visto en la Alemania de Hitler, lo hemos visto en la Rusia de Stalin, lo hemos visto en la Cuba de Castro, evidentemente. Entonces, lo que entiendo de este resumen que usted me ha dado es que hay tres divisiones básicas basadas en quién es el soberano. En Exacto. La monarquía es una persona, en la aristocracia es un grupo, unos pocos, y en la democracia es la muchedumbre, la mayoría. Exactamente, que esas formas pueden degenerarse cuando el monarca se convierte en un tirano, cuando la democracia hace demagogia y cuando la aristocracia se convierte en unos grupos pero de fascinerosos, de bandidos. Sí. Alibaba y los 40 ladrones. Sí, Aristóteles se refería a estos gobiernos como gobiernos constitucionales. Exacto. ¿Qué esa calificación de constitucional, qué significa? Bueno, la base de todo el imperio legal dentro de un estado cualquiera, de una forma de gobierno, tiene siempre una base estatutaria, y ese fundamento radical, profundo, legislativo, es lo que se llama una constitución. La constitución es la ley número 1 dentro de la pirámide jurídica que hay dentro de un pueblo. Hay constitución, hay leyes, hay reglamentos, hay decretos, entonces múltiples formas, ¿verdad?, de manifestar la autoridad desde el punto de vista jurídico, pero la base de toda esa pirámide
es la Constitución. El espíritu constitucional debe primar porque es lo que realmente define y da características al Estado. Esa Constitución lo hemos visto en el gobierno de Estados Unidos, que desde que se hizo la Constitución en el siglo XVIII se ha mantenido, y en Cuba hemos tenido en la época republicana varias constituciones, pero todas con un propósito de buscar un Estado de Derecho. Y cuando se ha violado la Constitución, como el caso de Batista, cuando violó el 10 de marzo el Estado de Derecho, el Estado constitucional, pues entonces se cayó en esa anarquía y en ese espíritu de pseudo-revolución que produjo en la avenida de los Barbudos de la Sierra Maestra. De modo que para mí es fundamental el espíritu constitucional, porque es la ley suprema de un Estado la que debe dar la pauta y el origen de todas las demás legislaciones que son complementarias y que deben estar dentro del marco constitucional. Y por eso, cuando una ley sale de la base esa jurídica, de esa Constitución, se derrumba, por así decirlo, todo el Estado jurídico de un país, todo el Estado de Derecho, porque la Constitución es el cimiento fundamental que da la norma de cómo debe regirse el Estado, cómo deben administrarse y dividirse los poderes, etcétera, etcétera. Ahora, la Constitución, Aristóteles era un filósofo que no solo pensaba, cuando uno habla de filosofía, piensa en una persona desconectada con los acontecimientos de la vida cotidiana, sino era un filósofo que también tenía vocación de médico y de científico. Su papá era médico y él escribió extensamente sobre temas de la naturaleza y ciencias naturales. Entonces, él valoraba la evidencia cuando empezaba a hacer su análisis de la ciencia política, y entre esa evidencia que él consideraba estaban las distintas constituciones de pólices de Grecia antigua, o sea, una ciudad-estado, y también él contaba como evidencia la opinión y la práctica de los años, de la tradición. A él se refería a esto como nomos, una palabra que quiere decir convención, ley, y de cierta manera es la base constitucional, porque no es solo constitución aquello que se escribe en una asamblea y se declara como la carta magna de una sociedad, sino los valores primordiales que determinan qué es lo que se va a escribir en esa constitución. Sí, me alegro de haber señalado esto, porque Aristóteles efectivamente es el más realista de todos los filósofos que en el mundo han sido. Es decir, es un tipo que va de lo concreto al abstracto, al revés de Platón, por ejemplo, que era su contrapartida en ese sentido, que partía del mundo de las ideas a la realidad, después bajaba. Y para Platón, los seres humanos y las cosas de este mundo eran como sombras de la verdadera realidad que estaba en el topos urano famoso, en ese cielo platónico. Como tú señalaste muy bien, en el caso de Aristóteles es todo lo contrario. Y hay el nomos, la ley, que es la Constitución, y es la esencia al mismo tiempo de todas las cosas fundamentales. De modo que Aristóteles no estaba en las nubes, efectivamente, y como maestro Alejandro, además, pues había tenido también una experiencia de conocimientos políticos muy directos, y había viajado, en fin, conocía bastante la polis griega, que era la ciudad donde se ejercía en la plaza pública y se debatían los grandes problemas que interesaban al bien común de los semejantes, de los vecinos de una área, de modo que él estaba en eso. Me alegro que lo haya señalado, muy puntual, muy realista, muy político, se podría decir también. Bueno, es interesante ver que él distingue entre una versión constitucional o legítima de estos tres tipos de gobierno, claro, y versiones decaídas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que, bueno, nos estaba explicando el doctor, ciertas tendencias dentro de la democracia que llevan a ese decaimiento que es la demagogia? La corrupción de las formas puras por las formas impuras, ¿no? Que decía el monopolio de la tiranía, por ejemplo, es una característica. Las oligarquías que sustituyen a la aristocracia. Cuando él pensaba en aristocracia, no pensaba en una cosa de nobleza, sino en un grupo de gente dotada, bien formada, capaz de gobernar. O sea, que él reconoce que puede haber formas minoritarias de gobierno donde se ejerce el poder de acuerdo con la voluntad general de la gente. Esa es la idea básica aristotélica, a mi juicio. Y por eso él siempre decía que la virtud está en el justo medio.
Los excesos son los que llevan muchas veces a la maldad, a la corrupción, a la falsedad. La eje de este tipo de cambio, de legitimidad, de decaimiento, de constitucionalidad a la arbitrariedad, es el cambio de servir el bien común a servir el interés del gobernante, sea uno o sea varios o como, uno solamente, sí. Esa es la perversión de la democracia. Por eso a mí me gusta tu insistencia en ética y política siempre, porque me parece que es fundamental cuando se soja la política de la ética, digámoslo así, entonces pierde todo su sentido vital, que en definitiva, ¿qué cosa es el propósito de la política? Buscar el bien común de una ciudad, de un estado, de un país. Esa es la idea. Y el bien es una categoría ya que pertenece al mundo de la moral, al mundo de la ética. Por consiguiente, el gobernante tiene que ser, ante todo y sobre todo, como con dicho, sine qua non, si de verdad quiere buscar el bien común, ser ético en todos sus pronunciamientos y en todas sus actividades y en todas las legislaciones que impulsa. Eso es fundamental. Por eso la importancia que se enseñe moral y cívica, como se hacía en otros tiempos en la propia Cuba republicana, porque era un modo de inculcarle las virtudes patrias a las personas, a los muchachos, para que mañana puedan desempeñarse en la vida pública con todas las categorías éticas indispensables. Martí es un buen ejemplo de esa conducta siempre ética, siempre moral, que parece muchas veces hasta un predicador cuando habla, no más que un político. ¿Por qué? Porque quería insistir justamente en un ideario de características éticas por encima de todo, donde la virtud tenía que primar sobre la maldad. Están escuchando Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos por las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Nos encontramos conversando hoy con el doctor José Ignacio Rá. Siguiendo el análisis del libro tercero de Aristóteles, o bueno, inspirado en ese libro, sí. En lo que le sigue de esta obra de la política y este análisis, él distingue entre diferentes tipos de educación que conllevan a la buena gobernancia de cada uno de estos regímenes. Un régimen democrático necesita pues una educación democrática, una educación de virtud cívica para sus ciudadanos y una educación que le inspire al ciudadano pensar en el otro como parte de su misma comunidad y parte del bien que él busca en sus actividades de día a día y también los pronunciamientos de la asamblea. ¿Nos pudiera contar un poquito sobre ese tipo de virtud específica que conlleva la democracia? En el postulado aquel de que el hombre es igual ante la ley. O sea, la ley, esa constitución de que tú hablabas, esa anatomía de un cuerpo estatal, tiene a saber su fisiología. Y esa fisiología o ese funcionamiento es debido justamente a que todas las células de ese organismo, digamos los seres humanos, son todos igual, con las mismas características esenciales en cuanto al poder ejercer algún tipo de cooperación dentro de esa sociedad, dentro de esa polis, dentro de esa arquitectura universal del Estado. De modo que es importante que cada cual se sienta a su vez responsable de la parte alícuota que le toca en la promoción de los intereses generales de la sociedad, del bienestar colectivo, y no supeditar los intereses colectivos a mi interés personal. Esa conducta, esa ética es fundamental para que la democracia realmente resulte efectiva, porque si no se convierte en un infierno, ¿verdad?, de travesuras y diabluras para beneficio oligárquico de unos poquitos más hábiles en el manejo de los negocios sucios y que están acostumbrados a la calumnia, a la mentira, a la demagogia, que es el desastre de una república. Y eso tristemente pasó también en Cuba en cierta época, que nos llevó al desastre que hoy estamos viviendo, donde el gobierno y la oposición, porque a veces la oposición también es corrupta, cuanto para atacar y desprestigiar al gobierno, dice mentiras, dice falsedades, hace calumnias y demás. De modo que todo el mundo está obligado, lo mismo los que mandan que los que obedecen, los que critican como los que construyen, están obligados a observar siempre un código ético, un código constitucional esencial a la conducta del ser humano en todas las latitudes y longitudes del mundo.
Otro punto que quería destacar viene del quinto libro de la política de Aristóteles, y él considera las maneras en cual un gobierno democrático un gobierno puede ser monárquico, aristocrático, que ha decaído a la tiranía, los métodos que utiliza para preservar su condición de gobierno imperante. Y es muy interesante cuando uno lo compara al caso de Cuba, porque básicamente hay dos formas que utilizan estos gobiernos para preservarse. La primera, y una forma que no utilizan mucho, es hacerse los que no son tiranos, y no es solamente en la propaganda y en la apariencia, sino adoptar la máxima cantidad posible de medidas moderadas, medidas legítimas, y minimizar la incidencia del poder tiránico. Y entonces la segunda, que es mucho más común, es de evitar que ningún ciudadano se sobresalga, evitar que ningún ciudadano pueda formar un vínculo independiente con otro ciudadano, por ejemplo en una asociación libre, y destruir todas esas comunidades naturales que forman, vamos a llamarlos, focos de poder o de autoridad independientes del tirano. Por ejemplo, dividir a la familia, un padre contra un hijo, esposo contra esposa. Y parece que esa táctica es la que más ha sido favorecida por las dictaduras en la historia. Exactamente, el divide vencerá, justamente para vencer. Es una técnica maquiavélica que lo han utilizado muchos gobernantes y oligarquías para manejar a las masas infelices. Por eso fíjate que Santo Tomás, que fue un gran seguidor de Aristóteles en casi todos los puntos de la política, decía cómo una monarquía o una aristocracia podía ser a su vez democrática, en cuanto que ese hombre o esos pocos hombres fueran capaces de buscar el bienestar general para todos los demás. Y entonces decía él, muy inteligentemente, y Locke repite también este argumento más tarde, es decir, no depende tanto de la cantidad de los que mandan el sistema para que sea bueno o malo, cuanto de la obra que realicen, la intención que pongan y que la consumen en hechos realmente positivos para el bienestar general. Y por eso una monarquía puede ser muy democrática y una aristocracia puede ser... ¿Por qué? Porque depende de la forma en que ejerzan la autoridad en definitiva. Ya, y entonces vemos el poder que tienen estos grupos espontáneos que vienen del demos, del pueblo. Estas asociaciones como la familia, que es natural, otras asociaciones que son muy primordiales a cualquier sociedad, por ejemplo, asociaciones religiosas, asociaciones con el fin de proveer algún bien o servicio, como se encuentra en una finca, en una forma más avanzada, las factorías, los lugares de trabajo que la mayoría conocemos. Vemos que hay algo intrínseco a ese pueblo, un poder primordial que está ahí antes del monarca. No del monarca, del soberano, sea el pueblo, sea unos pocos o sea uno solo. Por eso que en definitiva el pueblo es el soberano realmente, ¿no? Sí, porque todo gobierno requiere el consentimiento de los que son gobernados para poder seguir en el poder. Exactamente, y cuando no logra el consentimiento aplica entonces mecanismos de violencia, mecanismos de fuerza para constreñir la voluntad, la iniciativa e en definitiva la libertad humana. Eso es todo. Lo hemos visto en los sistemas dictatoriales y en los sistemas totalitarios constantemente. Y volvemos otra vez al ejemplo cubano, tristemente, donde el Estado es un leviatán, como diría Hobbes, ¿verdad?, que absorbe todos los poderes y todos los controles para aplastar realmente la voluntad general, como diría Rousseau, sino que se busca nada más que el capricho y la intención oligárquica de un grupito que gobierna. Bueno, vamos a ir resumiendo entonces el programa. He aprendido a través de esta conversación con el doctor Rasco que la ética se puede encontrar en la política, al igual que se encuentra y se debe de respetar en el plano personal. Y también que hay tres divisiones clásicas de todos los gobiernos constitucionales: monarquía, aristocracia y democracia. Lo que nos interesa es más bien la democracia, aunque han habido muchos ejemplos históricos de estos otros dos tipos de gobierno, e incluso filósofos como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino han pensado que el gobierno ideal sería una mezcla de cada uno de estos elementos. Pero vemos que hay algo primordial en el pueblo y en la persona humana, porque ningún gobierno puede seguir existiendo sin el consentimiento de los que son gobernados.
hasta una dictadura que utiliza métodos como la división de las estructuras naturales del pueblo, o trata de aparentar ser benéfica, ejerciendo, o sea, poniendo en práctica medidas populistas o medidas que parecen ser las de un gobierno moderado. Todo esto se hace con el fin de ganar el consentimiento del pueblo, y sin eso no puede existir ningún gobierno. Doctor Rasco, le quiero dar las gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Se despide su servidor, Aramis Pérez. Han escuchado Cátedra Radial, un espacio de libre cultura dirigido a todos los cubanos. Les esperamos en una próxima edición de Cátedra Radial, conducido por Aramis Pérez. Cátedra Radial fue una presentación exclusiva de Radio República.